Le damos la bienvenida a este evento regional de ESG y de sostenibilidad. Mi nombre, para los que no me conocen, es Sebastián Ramos. Soy socio de Banca y Finanzas de Ferrer, pero además, junto con Cristina Viñone, soy codirector de la práctica de ESG de la firma. Los invitamos hoy aquí para hablar de sostenibilidad y de ESG y de ODS, porque son temas que están muy en la agenda. Si vieron lo que pasó en la COP26, fueron el gran tema de toda la conferencia, con una participación muy relevante del gobierno uruguayo, sobre todo de Azucena Arbeleche. Y desde Ferrer, nosotros ya hace varios años que estamos trabajando en sostenibilidad y en temas de ESG, principalmente por dos motivos. Uno es porque nuestros clientes vinieron con la preocupación y la necesidad de que, porque sus inversores, sus accionistas, sus financiadores e incluso sus colaboradores les están exigiendo cada vez más hablar de estos temas, tomar acciones sobre estos temas y empezar a tener conciencia. Y por otro lado, nuestros propios profesionales y colaboradores e incluso nuestros clientes también empezaron a demandar de nosotros que pongamos estos temas en nuestra agenda, que le demos la relevancia que tienen que tener. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer cosas al respecto, y lo primero que hicimos fue declararnos analfabetos en el tema y empezamos a asesorarnos con la gente que más sabe, y desde hace años que somos miembros de Sistema B, somos miembros de EDERES, y este año nos enorgullece decir que somos uno de los miembros fundadores de Pacto Global de Naciones Unidas en la Red de Uruguay, organización de la cual también somos miembros en Paraguay y en Bolivia, siendo la única firma de servicios profesionales regional que es miembro del pacto en los tres países. Y siguiendo dando pasos en este sentido, decidimos crear una práctica específica de ESG en la firma, que es una práctica que está compuesta por profesionales de CPA y del estudio Ferrer. Hay contadores, economistas, tenemos abogados, escribanos, consultores, es decir, es algo muy interdisciplinario, como lo requieren estos temas de ambiental, de social y de gobierno corporativo. Entonces, nosotros, que la verdad que el tema de la sostenibilidad está en nuestro ADN desde la génesis de la firma, diría, porque el tema de diversidad, de igualdad de género, igualdad de oportunidades para todos nuestros profesionales, de respeto, estuvieron desde siempre con nosotros, pero quisimos empezar a profesionalizarnos un poquito, como hoy día el mercado lo exige. Y bueno, quisimos hacer este evento, invitando también a la gente que más sabe aquí en Uruguay, que de hecho traen experiencias del mundo, para aquellos clientes que ya están muy duchos en el tema, pero sobre todo para aquellos clientes que están un poquito menos sofisticados y que están haciendo sus primeras armas con los temas de ESG, bueno, hacer como un primer puntapié inicial para generar discusión, para generar conversación, que eso es lo que precisamos, que haya mucha conversación e información sobre estos temas, para que cada uno pueda entender primero dónde está parado, y en función de eso, de hacer el diagnóstico, empezar a tomar medidas concretas en aras de la sostenibilidad. El evento lo vamos a diagramar en tres partes, si se quiere. La primera va a estar a cargo de Marcela Bención, que va a ser una primera introducción de cómo el gobierno uruguayo está viendo los temas de sostenibilidad y de ESG. No sé si vieron el reporte de la unidad de deuda del Estado, donde se dio una preponderancia muy importante a estos temas, y creo que la meta está en sacar ese bono con vínculo de sostenibilidad. No sé si Marcela, no quiero hacer spoiler, pero capaz que también nos va a hablar de eso. Luego vamos a hacer una primera mesa de finanzas sostenibles, donde va a estar, por supuesto, Marcela, va a estar Alfonso Capurro, también socio de CPA, va a estar Javier Elaje, que es un abogado boliviano, pero que trabaja en Nueva York en una firma que se llama Milbank, que está muy interiorizado con estos temas. Y también va a estar Julián Suárez, que es el vicepresidente de sostenibilidad de la Corporación Andina de Fomento, que está con otro compromiso justo en este momento y se va a conectar virtualmente. Luego de esa mesa vamos a hablar de la sostenibilidad y los factores ESG en el ámbito privado, y esa mesa la va a estar moderando mi socio de Paraguay, Guillermo Jover, y él se va a encargar de presentar a las panelistas de lujo que tenemos. Así que, sin más, les agradezco a todos los que están aquí presencialmente y a los que están virtualmente. Los que están virtualmente ya pueden ir poniendo sus preguntas y comentarios en el chat, que a mí me va a llegar al celular. Así que al final de la segunda mesa redonda vamos a abrir el micrófono para poder compartir reflexiones entre todos. Les agradezco nuevamente, sobre todo a Marcela por haber venido, y Marcela, ya te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poquito.
Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a CPA por la invitación para hablar de estos temas ESG que de forma tan importante están ocupando tiempo y energía en nuestras agendas. Como bien decía Sebastián, el factor ESG, por las siglas en inglés, refiere a factores medioambientales que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con detener el cambio climático tan negativo que se está viendo aceleradamente en las últimas décadas, tiene que ver con aspectos de los recursos hídricos, tiene que ver con aspectos sociales vinculados a la distribución de la riqueza, a los aspectos vinculados a género, a temas vinculados a corrupción y por supuesto que aspectos a nivel de gobernanza que en materia país refieren mucho a lo que es el Estado de Derecho, la estabilidad política, las democracias, tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Y obviamente estos factores, como decimos, están crecientemente cobrando relevancia y se están metiendo en lo que es el diseño de las políticas económicas, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo y con cierta sorpresa, porque en lo personal confieso que cuando entré al gobierno el año pasado no pensé que estos temas iban a ocupar tanta parte de nuestra agenda de política económica, pero la realidad es que estamos viendo que estos temas se están metiendo en la economía. Básicamente lo que se está viendo es que los países vamos a tener que lograr un crecimiento económico que no solamente genere empleo, sino que genere también inversiones con efectos positivos y medibles, verificables en estos aspectos que referíamos recién, medioambientales, sociales y de gobernanza. Y en ese sentido, realmente, al igual que ustedes, estamos viendo una demanda muy fuerte por parte, bueno, en el caso nuestro de gobierno, por parte de los inversores, que básicamente están pidiendo y están demandando crecientemente instrumentos financieros vinculados a estos objetivos, y las empresas y el sector privado también está, como tú decías bien, está recibiendo esas demandas de parte de los trabajadores, de parte del público en general, para que las empresas muestren qué están haciendo en materia de los factores ESG. Y básicamente este impulso viene, o parecería que viene básicamente por las generaciones jóvenes, que básicamente lo que piden es que me vaya bien, o piden un mundo en el cual a ellos les pueda ir bien, pero haciendo el bien, ¿no? Y yo creo que es una frase que resume un poco lo que son estas demandas de los factores ESG para que todos podamos funcionar bajo un nuevo paradigma, bajo un nuevo modelo en el cual no solamente haya crecimiento y empleo, sino también mejora en estos factores. Obviamente nosotros desde el gobierno estamos viendo esta movida, claramente estamos incluidos en esta movida y tenemos un rumbo bastante claro de hacia dónde vamos y estamos trabajando fuertemente en esos aspectos. Nosotros no descartamos que en el futuro se armen grupos, como bien decía, ahora voy a repasar un poco lo que estamos haciendo, cuál es la agenda que este gobierno tiene y nosotros particularmente en el Ministerio de Economía y Finanzas tiene en materia de los factores ESG, pero estamos viendo que de alguna manera se nos viene un movimiento bien importante y bien interesante en todos estos aspectos. Y no descartamos esos clubes que se formen esos clubes de clima en el futuro, como bien decía nuestro asesor, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, el economista Marcelo Cafera, que tiene un doctorado en economía ambiental. No descartamos que en breve se formen clubes de clima en el mundo donde haya países que
contribuyen contra el bien, a favor del bien público, que es el medio ambiente, y países que no contribuyen tanto, como lo llama Cafera, son países más polizones, ¿no? Y bueno, obviamente Uruguay quiere estar en el primer grupo de países porque entiende que si bien tiene costos, obviamente las políticas ESG e implementar y poner adelante políticas ESG tiene costos, creemos que al final del día los beneficios van a ser mucho mayores y ni que hablar que Uruguay ya está muy bien posicionado en estos aspectos. Entonces, para pasar a compartir un poco lo que han sido las medidas concretas o los pasos que ha dado este gobierno para alinear las políticas gubernamentales en materia de ESG, lo primero que se hizo fue en el año pasado con la ley de presupuesto, incorporar en el artículo 533 de la ley de presupuesto el compromiso con la sostenibilidad en la adhesión a los principios de Helsinki, que básicamente lo que determinan es un compromiso que los ministros de Economía y Finanzas alcanzaron en el año 2019 y que básicamente a lo que refieren es que estos aspectos medioambientales tienen que estar incorporados en la planificación económica y financiera de los países. Y lo que nosotros decimos básicamente es que cuando entran los ministros de Economía a estos temas, de alguna manera el partido cambia, porque todos sabemos que al final del día se necesita el pulgar para arriba o el pulgar para abajo de los recursos públicos para andar estas políticas. Entonces, realmente creemos que a partir de la movida mundial que hubo en el 2019 con este compromiso por parte de los ministros de Economía y en particular en Uruguay, a partir de este artículo que salió en la ley de presupuesto y la participación de la ministra Arbeleche en la coalición de estos ministros de Economía y Finanzas, que a partir del año pasado la ministra Arbeleche participó en estas reuniones y comenzó a participar activamente de las mismas. Creemos que hay un cambio claro a nivel global y a nivel del país en materia de políticas ESG. ¿Qué más se ha hecho en materia de políticas? Bueno, tú lo mencionabas, por primera vez también la ministra de Economía participa en la COP26, básicamente esas reuniones de medio ambiente. Esta era la número 26 y por eso se llamaba la COP26, pero no solamente la ministra Arbeleche participó por primera vez, sino que también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, participó por primera vez, lo cual también habla de ese cambio en el compromiso global en estos aspectos medioambientales. Y como tú bien decías, Uruguay tuvo un papel bien destacado porque de alguna manera comenzamos a aterrizar estos conceptos, ¿no? Porque a veces estos conceptos pueden sonar bastante etéreos, pero insisto, cuando los ministerios de Economía se meten, nosotros lo que preguntamos es cuánto va a costar y qué beneficios va a generar en materia de crecimiento, en materia de empleo. Nosotros, por deformación profesional, siempre le ponemos el número a las cosas, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que sucedió en esa COP26, de la que participó la ministra Arbeleche, junto con el director de deuda, Herman Camil, y el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, al que refería recién Marcelo Cafera, es que tuvieron reuniones con los principales referentes de estos temas en el mundo, y la realidad es que Uruguay estaba muy a la altura para dialogar y debatir mano a mano con los principales referentes en estos temas, y eso se vio, y por eso Uruguay también tuvo ese papel tan destacado, porque tuvo que participar en paneles en los cuales no estaba previsto que participara, pero a la luz de la claridad de conceptos en esta materia, se lo fue incluyendo diferencialmente
en el panel. Así que creemos que este tema realmente es un tema que nos va a ocupar y seguir ocupando bastante fuerte la agenda a nivel del gobierno, y ni que hablar del Ministerio de Economía y Finanzas. El Banco Central también, así como el Ministerio de Economía y Finanzas participó por primera vez en la coalición de ministros de Finanzas para la Acción Climática, a lo que refería recién, también el Banco Central se integró a lo que se llama la Red para Enverdecer el sistema financiero internacional, y que básicamente lo que pretende también es buscar esos incentivos para que el sistema financiero global y también a nivel local se han hecho movidas por parte del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas con los actores del sistema financiero para incorporar estos aspectos ESG en las políticas de crédito, las políticas crediticias y los aspectos regulatorios, ni que hablar del sistema financiero. O sea que también el Banco Central está trabajando muy activamente en estos temas. El Ministerio de Ambiente, bueno, ni que hablar. Es el principal responsable y el líder a nivel gubernamental de definir las estrategias medioambientales del país, tanto de largo plazo al 2050 como de mediano plazo al 2030. El año que viene se tienen que hacer nuevos compromisos. Ustedes saben que en el 2017 se hicieron los compromisos, la CDN, la CND, las contribuciones nacionales determinadas, son compromisos medioambientales al 2025. El año que viene se tienen que hacer los nuevos compromisos al 2030, y obviamente el Ministerio de Ambiente está trabajando muy en conjunto con el Ministerio de Industria y también con el Ministerio de Economía y Finanzas en elaborar los nuevos compromisos al 2030 y nuevamente equilibrar lo que siempre decimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo aspiracional de lo posible, ¿no? Ponerle números y cuantificar esos objetivos. Uruguay, como ustedes saben, además de haber tenido un papel destacado en la COP26 por llevar propuestas bien aterrizadas y concretas, también tiene una buena imagen a nivel global por el proceso de descarbonización que ha hecho y el desarrollo de energías renovables que obviamente han hecho avanzar al país notoriamente. Uruguay hoy rankea primero en el índice ESG de JP Morgan entre 63 países emergentes, o sea que rankea primero a nivel de 63 países emergentes, pero todavía tenemos trabajo que hacer en la materia y sobre todo en la descarbonización, particularmente vinculado a la movilidad, ¿verdad? Y por eso es que también se han hecho y se está trabajando fuertemente en esos aspectos, ni que hablar que el Ministerio de Industria, Energía y Minería está trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevas energías limpias como el hidrógeno verde. Se está trabajando también fuertemente en la incorporación de vehículos eléctricos, sobre todo para los más bajo porte. Entendemos que para los más pesados seguramente el hidrógeno verde sea un camino más adecuado. Bueno, en la rendición de cuentas 2020 que se pasó a mediados de este año, se puso un impuesto al carbono, a los combustibles, justamente para darle una trazabilidad a esa contaminación que básicamente tienen los combustibles fósiles, y creemos que eso ha sido un paso bien importante para marcar y tener esa trazabilidad respecto a los combustibles. ¿En qué otras cosas se viene trabajando? Se viene trabajando también ni que hablar que en los aspectos más sociales, en estos ESG, si salimos de lo que es medio ambiente, en los aspectos más sociales se sigue trabajando mucho en temas de género. El Ministerio de Economía y Finanzas, que como dicen algunos compañeros del ministerio, es un ministerio de género, por definición, ha creado su unidad de género por primera vez este año y está trabajando y muy comprometido
comprometido con todas las políticas de género y bueno, y en la rendición de cuentas también, así como estuvo este impuesto CO2 a los combustibles, se destinaron recursos, 50 millones de dólares anuales a los temas de primera infancia, que también tienen que ver con estos aspectos ESG, que están vinculados obviamente a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de las Naciones Unidas, esos 17 objetivos. Finalmente, lo que se está haciendo muy activamente desde el gobierno y en particular del Ministerio de Economía y Finanzas refiere a este tema del financiamiento verde, ¿no? A este tema de emitir o la posible emisión de un bono verde que de alguna manera tenga costos asociados a el cumplimiento de los objetivos medioambientales, ¿sí? Y eso refiere no solamente, en el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando junto a otros ministerios, no solamente en un potencial bono que pueda ser vendido en el mercado, sino también estamos trabajando fuertemente con los organismos multilaterales para el diseño potencial de préstamos que también puedan estar asociados a los objetivos medioambientales que tiene el país. Y ahí lo que nosotros decimos, y básicamente fue una de las prédicas de Uruguay en la COP26, es que hay antecedentes, sobre todo a nivel del sector privado, de emisiones asociadas a objetivos a través de los cuales o a través de las cuales si no se cumplen los objetivos de ESG hay que pagar más intereses. Y lo que nosotros de alguna manera predicamos y proponemos es que haya también no solamente la penalidad hacia arriba, sino el premio hacia abajo, ¿no? De que haya instrumentos financieros atados a compromisos ESG, en este caso, en el caso del gobierno uruguayo está estudiando los aspectos puramente medioambientales, y que si se cumplen esos objetivos, de alguna manera se pague menos interés, o se comprometa una tasa de interés, y si no se cumple, se pague más, y si se cumplen, se pague menos. ¿Sí? Eso de alguna manera fue bastante innovador en la COP26, y como bien decía la delegación, la ministra y Camil y Cafera, sentimos que estábamos en la frontera del conocimiento de estos temas, o en la frontera de la innovación en torno a estos temas, y bueno, y eso de alguna manera nos parece bien importante estar posicionados en ese lugar. ¿Qué otro aspecto a destacar? Bueno, ni que hablar que además del papel que se tuvo en la COP26, la ministra de Economía preside desde noviembre, desde este mes, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y también ahí hay una voz muy importante para replicar estos conceptos, y para también, que ha sido otra de las prédicas, y es otra de las prédicas que el Uruguay tiene, para que los premios no sean solamente en materia de instrumentos financieros. Nosotros tenemos una prédica con los organismos multilaterales y de alguna manera un debate de que es un poco injusto que a medida que uno va avanzando en el camino del desarrollo empiece a perder preferencias comerciales, ¿verdad? Que eso es lo que básicamente ocurre cuando los países van ganando PBI per cápita, como le ha ocurrido a Uruguay, va perdiendo preferencias comerciales, ¿no? Y nosotros lo que básicamente predicamos es, bueno, instauremos algún sistema en el cual las preferencias comerciales también estén atadas a los compromisos ESG. Y si subimos en PBI per cápita y perdemos preferencias comerciales, que de alguna manera podamos recuperarlas si hacemos los deberes en materia de ESG. Y eso para países como Uruguay, que en algunas clasificaciones aparece como país de altos ingresos, y que nosotros decimos no somos un país de altos ingresos, somos un país de ingresos medios, nos parece que es bien importante que también existan esos premios a nivel de la comunidad internacional. Bueno, ni que hablar que, y para finalizar,
el sector privado, ustedes tienen un rol súper importante en estos temas porque de alguna manera también reciben las demandas y también son los que pueden impulsar las políticas y las políticas corporativas que vayan a favor de estos factores ESG, y desde el gobierno sabemos que hay varios proyectos en la vuelta, hemos recibido varias iniciativas en ese sentido, y ni que hablar que alentamos y acompañamos y estamos muy atentos para apoyar y acompañar los proyectos que puedan avanzar en este sentido. En suma, y resumiendo y cerrando, hay un cambio de paradigma a nivel global vinculado a estos factores ESG que tenemos que incorporar. No podemos aislarnos, el mundo va para ahí. No podemos quedarnos en este club o en este grupo de países que no apoyan el medio ambiente y los factores sociales y de gobernanza, porque realmente creemos que se viene un momento en el cual va a haber altas penalidades. De hecho, escuchaba el otro día que en Europa están evaluando un proyecto de ley por el cual en la Unión Europea, por el cual se pueda penalizar a aquellas empresas que produzcan deforestando, ¿no? Entonces, eso de alguna manera va muy aceleradamente a avanzar y nosotros creemos que Uruguay no puede quedarse atrás y más bien tiene que ser punta, y creemos que en ese sentido estamos andando un camino bien interesante, y al final del día, si bien hay costos, va a haber beneficios, y sin lugar a dudas queremos promover para que esos beneficios sean lo más tangibles posibles para nuestra sociedad. Así que bueno, básicamente tenemos la mira puesta en el futuro. Uruguay tiene un rumbo claro que excede obviamente largamente al actual gobierno, y como bien nos transmitió la delegación que volvió de Glasgow de la COP26, la frase bien o quizás la expresión bien concisa e ilustrativa de lo que tenemos que hacer es básicamente walk the talk, ¿no? Ellos vinieron con esa frase de ahora hay que andar lo que uno dice, ¿no? O hay que actuar sobre lo que uno dice y dejar las palabras o seguir con las palabras, pero en paralelo accionar y actuar. Y eso es de alguna manera lo que tenemos en mente en el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre lo que estamos trabajando. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, y con mucho gusto, si hay preguntas, las responderemos. Impecable, Marcela. Muchísimas gracias. Pero no dejes el micrófono, que te quedas en la mesa de finanzas sostenibles que arranca ahora, que ya mucho adelantaste. Para entrar en tema, fue mucho ir un paso atrás y hablar de, bueno, qué son las finanzas sostenibles, porque capaz que algunos lo entendemos, pero mucha gente quizás de la audiencia que nos está acompañando no tienen tan claro el concepto. Bien, antes de eso, solamente un agradecimiento a todos los que están acá hoy presencial, a los que están conectados vía Zoom, y también un agradecimiento especial a Marcela, la directora de Política Económica del MEF, que se hizo un espacio en la agenda para venir, que sabemos que tienen una agenda cargada y que bueno, que este tema es bien importante para el gobierno, y que el hecho de que Marcela esté acá hoy lo demuestra, ¿no? Sobre la pregunta, Seba, a ver, en realidad yo creo que la definición al final de finanzas sostenibles es como bastante intuitiva y bastante sencilla. Capaz que lo más difícil es el walk the talk, ¿no? O sea, bajarla, implementarla y todos los desafíos que eso implica, ¿no? Porque al final hay un poco como algunas discusiones medio académicas capaz de cuál es la definición, pero la definición más, incluso hay algunos grupos de la Unión Europea, el grupo de alto nivel que está vinculado a temas de finanzas sostenibles, que dice, bueno, hay algunas definiciones narrow, o sea, estrechas, que es incorporar los principios de ESG en finanzas. O sea, es como muy nítido y muy fácil de entender. Creo que para alguien germánico como vos va a ser tu visión preferida. Hay otras que son de repente un poco más filosóficas, y es que tener como un sistema financiero integral que aborde todos los desafíos de largo plazo para que el crecimiento sea sostenible en términos de educación, en términos de equidad, en términos ambientales, que no es ni más ni menos que los mismos principios que están detrás de ESG, ¿no? O sea, que hay algunas definiciones muy concretas, otras que son de repente un poco más filosóficas, pero lo que está por detrás
es siempre lo mismo, ¿no? El punto acá es cómo todo eso baja y cómo todo eso se plasma en instrumentos, cómo todo eso se plasma en el mercado, en precios, en incentivos y cómo se plasma también en la regulación, ¿no? Porque lo otro interesante es reflexionar, me parece, o bueno, es parte por lo menos de lo que estamos debatiendo en algunos grupos de práctica nuestros, es por qué estamos donde estamos y por qué hay ese cambio de paradigma tan violento que comentaba Marcela, ¿no? Es como que hay un cambio sísmico que se dio muy rápido en los últimos tiempos y a veces perdemos un poco de vista de que en realidad en muchos de estos temas, en particular en los temas ambientales, en realidad en la disciplina nuestra, en la economía, desde PIGU en adelante, o sea, ya 100 años, el otro día estábamos repasando el paper de externalidades de PIGU 1920, ya sabemos que en los temas ambientales hay una falla de mercado y el mercado asigna mal, porque hay algunas acciones que no tienen precio. Cuando los precios no funcionan, el mercado funciona asignando recursos. Seguramente estamos donde estamos en términos climáticos porque no hemos encontrado la forma de corregir esos problemas de externalidad. Lo que está cambiando ahora en forma muy violenta es que estos temas ambientales y estos temas de sostenibilidad se están metiendo en el mercado desde los consumidores, seguramente con cambios de preferencias, cambios generacionales, y esas nuevas preocupaciones del público, de los consumidores, están presionando a las empresas y están presionando también a los gobiernos, pues los consumidores también son votantes y tienen sus preferencias, y eso está haciendo que estos temas se metan en la agenda, se metan en el mercado y se metan también en la regulación. Y al final, lo que la historia nos muestra para temas ambientales o para cualquier tipo de mercado que tienen problemas de fallas de mercado, es que cuando el mercado lo corrige, las cosas funcionan mejor. Cuando estos problemas se internalizan en los precios, la asignación de recursos es mejor. Pero también hay un rol muy importante para la regulación para corregir las fallas de mercado, ¿no? Y por eso es importante las acciones que tome el gobierno, las acciones que tome el Banco Central o los bancos centrales de los países y de la región en términos de regulación, en términos de premios y castigos, en términos de requerimientos de capital o en distintas formas de hacer que los precios de las operaciones financieras en particular, que es lo que nos interesa de repente desde Finanzas Sostenibles, empiecen a internalizar las buenas y las malas prácticas de este mercado, ¿no? Y eso creo que es la parte que está transcurriendo ahora y que estamos tratando todos de entender, porque al final los debates o los temas técnicos están en torno a esto, ¿no? Cómo medimos el riesgo, cómo medimos el retorno. Tiene la preocupación el Ministerio de Economía, como decía Marcela, pero también seguramente el mercado financiero tiene el mismo desafío, que es cuál es el premio de tasa justo para una iniciativa que reduce X toneladas la emisión de carbono. ¿Y por qué es medio punto y no 3/4 de punto? ¿No? Y todo eso es un camino nuevo que vamos a empezar a recorrer rápidamente ahora, ¿no? Eso como primeras reflexiones, capaz se va para... Gracias, Afonso. Y me metiste justito para la pregunta siguiente. Vos estás hablando de los mercados y qué precio le ponen los mercados. Y quizás, Javier, tú que sos un abogado de Nueva York, que trabaja muchísimo en un mercado de capitales muy sofisticado, mucho más desarrollado que cualquiera de los nuestros, quizás tú nos puedes decir hoy día cómo estos factores ESG están impactando en los mercados, tanto a nivel de Estados Unidos, pero también en los mercados latinoamericanos, y si también están afectando la manera en que los negocios, los grandes negocios, no se están haciendo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Buen día, Javier. Gracias por tenerme, gracias por la invitación, a los panelistas ilustres que me precedieron. Primero aclarando que por obligaciones en este tipo de eventos, bueno, no hablo en nombre de mi empleador, de la firma de Milbank LLP, que sí tiene una práctica muy potente en materia de mercado de capitales a nivel global. Hablo principalmente un poco desde el punto de vista académico, aunque sí voy a hablar obviamente de mi experiencia con el tema ESG, con el paper que acabo de poner allí para quien lo quiera después consultar, que se publicó a principios de este año en el Journal de Corporate and Financial Law de Fordham, titulado Fixing ESG, Our Mandatory Disclosures, The Solution to Misleading Ratings, ¿no? Y habla un poco de este mercado. A la pregunta inicial, este mercado está en altísima medida en la práctica llevado adelante por las preferencias, como decía mi predecesor, de los consumidores, y estos consumidores o los intermediarios principal de los consumidores de títulos valores, digamos, de los productos que salen del mercado de capitales, son los grandes fondos,
que se llaman asset managers, ¿no? Manejadores de activos. Los BlackRock, los Fidelity, los BNY Mellon, que en números han duplicado en los últimos, desde 2016 a 2021, han duplicado de aproximadamente 20 trillones de dólares, medidos en inglés, ¿no? Que son 20 trillones de dólares, son 20 millones de dólares, a casi 40 millones de dólares, los assets que tienen, los títulos, valores y otro tipo de activos que tienen bajo su manejo, con un componente de ESG, ¿no? Se estima, estaba viendo números esta mañana, se estima que a 2025 un tercio del total de assets, de activos manejados por estas instituciones, que son las que manejan los capitales, como decía, a nivel global más grandes, van a tener un componente de ESG. Eso en realidad, ese apetito de parte de estas instituciones es el que hace que a lo largo en toda la cadena del mercado de capitales, comenzando por ellos, que son los consumidores de alguna manera, y luego los intermediarios, que ahí intervienen los bancos de inversión, que son los que les venden los productos a estas instituciones, pero para ello ayudan a las compañías a emitir estos productos, entonces los hacen atractivos estos productos para que las compañías decidan, ok, hago estas modificaciones para poder obtener la calificación de un green bond, de un bono verde, ¿no? Y esto le va a ayudar a el fondo que compra este título valor para mejorar su porcentaje de recursos bajo manejo que tienen un buen nivel de ESG, ¿no? Y bueno, y las firmas de abogados en ese contexto terminamos jugando un papel auxiliar como asesores ya sea de los bancos de inversiones, cuando uno está representando a los underwriters, a los que se pueden llamar initial purchasers también, a los bancos de inversión que hacen de intermediario en esta transacción, o cuando uno está representando a la compañía para cumplir con estos requisitos que los bancos por, como decía, influencia de los consumidores, de los manejadores de activos, terminan pidiendo, ¿no? Entonces, así es como se da en la práctica la incorporación de factores de ESG en los mercados de capitales. Obviamente, esos números que vemos de pasar de 20 a 40 millones en 5 años, perdón, de 40 trillones en 5 años, a potencialmente ser un tercio de todos los activos manejados a nivel global por estos grandes manejadores de activos, se ve en la práctica de manera más, digamos, concreta con cada actividad del mercado de capitales, ¿no? Y el problema que analiza mi paper en realidad es el hecho de que a la hora de definir qué cosas son altamente rankeadas desde un punto de vista de ESG, hay muchas imperfecciones todavía de parte de las agencias de rating que se han especializado en medir aspectos de ESG, ¿no? Entonces, quienes tengan la oportunidad de ver el paper verán allí que, citando a algunos autores que han venido analizando esto en los últimos años, se puede ver cómo uno de los principales retos en esta materia es que si bien todos más o menos estamos de acuerdo en que queremos avanzar hacia cosas que mejoren la sostenibilidad o el medio ambiente, que mejoren el gobierno corporativo de las empresas, que mejoren los aspectos sociales en general que pueden ser influenciados positivamente por el mercado, medir esto con particularidad es lo difícil. Y solo para dar un ejemplo concreto de por qué esto es importante, y luego podemos discutir en más detalle durante las preguntas y respuestas, me gustaría mencionar que una de las cosas que menciono tal vez en una nota al pie del paper, pero que la cita muy bien uno de los autores que más ha estudiado este tema de por qué, de las incoherencias que hay desde el punto de vista de las empresas de rating. Un ejemplo concreto es, no sé quiénes están familiarizados aquí con el ejemplo de la Volkswagen, del gran problema que tuvo la empresa Volkswagen hace unos años, empresa alemana, con el tema de que se habían trucado, al parecer, en California, al menos
la manera en que se medían las emisiones de un tipo de autos que ellos vendían como de bajas emisiones, pero que en realidad de alguna manera esto era trucado, y obviamente hubo una investigación gigante de la SEC, se sancionó mucho a la empresa, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, y lo menciona, lo cito en el paper, y sin embargo esta empresa, dependiendo de qué firma de rating se veía, seguía teniendo un nivel de rating más alto que otras empresas que ni siquiera emiten dióxido de carbono a través de su producto principal, que en este caso, en el caso de Volkswagen, eran autos, ¿no? Que por definición van a tener algún tipo de impacto sobre emisiones de carbono. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, bueno, entonces decía de las incoherencias que pueden haber cuando es difícil medir. O sea, hay un problema inherente, esto no es un tema de, digamos, de dolo, de que se trate de engañar de manera abierta, etcétera. Es nada más, es un problema inherente a definir ESG cuando estamos hablando de un área que un poco la ministra que me presidió, o miembro del Ministerio de Economía que me presidió, mencionaba, que es un aspecto innovador desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de cómo se está utilizando en los mercados, y las empresas de rating lo que están haciendo es lidiar con esa innovación de la mejor manera que pueden, pero eso genera incoherencias, inconsistencias, que son el principal reto ahorita. Y con esto cierro, porque se sabe que son el principal reto, eliminar estas incoherencias, estandarizar, uniformizar de la manera más criteriosa posible, porque este aspecto de la regulación, de qué manera se puede disclose, de qué manera se puede una empresa registrada, una empresa que tiene títulos valores disponibles al público, de qué manera se puede mejor publicar información sobre ESG, es algo que está en la lista, en la cima de la lista de preocupaciones de la SEC, ¿no? De la Agencia Reguladora del Mercado de Capitales de Estados Unidos, que ha de alguna manera anunciado que está pensando emitir algún tipo de regulación que de alguna manera uniformice lo que las empresas deben decir en manera de ESG para no ser misleading, ¿no? Para no llevar a los inversores al engaño indirectamente con sus declaraciones en materia de ESG. Y eso un poco es lo que explora el paper, ese reto que tiene la SEC y la manera en que se están explorando. Hay una autora, profesora de la Universidad de Penn, que se llama Jill E. Fish, que es una de las que tiene una de las posiciones más criteriosas sobre esto, y con eso cierro, es que básicamente las empresas que publican información sobre ESG podrían tal vez elegir entre 3 factores, pero entre los posibles 30, 70 factores de ESG, ellos deberían elegir por lo menos 3 factores y hablar cómo la empresa está lidiando con esos factores, ¿no? Ya sea las posibilidades de emisiones y cómo esto puede afectar el calentamiento global en los próximos años, etcétera, o cómo tratan a sus empleados en la parte social, o de qué manera su gobierno corporativo ayuda a factores de ESG. O sea, son algunos ejemplos de las cosas que están en la agenda en el mercado, en el ejercicio del día a día del mercado de capitales, y en las preocupaciones del principal regulador tal vez a nivel global, que termina siendo la SEC, simplemente por el volumen de negocios que hay de parte de inversores basados en Estados Unidos, tanto consumidores, los manejadores de activos, como los bancos que hacen de intermediarios y que terminan llevando estos productos a los mercados globales, incluido, por supuesto, el mercado latinoamericano, que es un mercado importante, ¿no? Perfecto, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí justo terminaste diciendo, hablando de los mercados latinoamericanos, sabemos que en Paraguay, Uruguay y Bolivia el mercado de capitales no está muy desarrollado. De hecho, la fuente de financiamiento que se puede prender del mercado de capitales no es muy sofisticada. Y ahí es donde entran las multilaterales, ¿no? Que es realmente un gran pulmón o una buena inyección de dinero que tanto el gobierno como los privados tienen en nuestros países. Y quizás aprovecho que Julián se pudo sumar para preguntarle a Julián. Julián, CAF con su nuevo presidente anunció que quiere ser el Banco Verde de Latinoamérica. Entonces quería preguntarte a ti,
Bueno, ¿cuál es la estrategia de CAF en cuanto a materia de sostenibilidad, de ESG? Ahí Javier hablaba, ¿no? De, bueno, cómo tengo que hacer la información, qué disclosure tengo que hacer, qué parámetros voy a utilizar. Ustedes en la CAF, ¿cómo están trabajando esos temas? Porque en definitiva, hoy Marcela mencionó que ellos están pensando también a hacer de préstamos con vínculos de sostenibilidad. Bueno, eso podría ser algo que la CAF esté pensando también. ¿Cómo la CAF piensa trabajar esos criterios? ¿Cómo en la medición, en los reportes? Bueno, hablando un poquito de la estrategia del banco. Muchas gracias, Sebastián. Primero que nada, un saludo a vos. Gracias por la invitación. A Alfonso, que veo que está por ahí. A todos los colegas de Ferreire, con quienes tenemos mucha relación. Como ustedes saben, Ferreire es también el bufete de abogados externos con el cual trabajamos aquí en Paraguay, en Bolivia también, y tenemos mucha relación. Y siempre también acudimos fundamentalmente a CPA Ferreire para aprender un poquito también acerca de la realidad económica y social de Uruguay y del resto de los países, ¿no? Y por otro lado, un poquito disculpas ahí que recién pude sumarme, pero en los últimos 4 meses ya con desescalada franca, he estado viviendo arriba de un avión prácticamente, y hoy había una actividad infantil en el colegio de mi hija, y si no asistía ahí ya me sacaban tarjeta naranja en casa, así que bueno, disculpas por eso me sumo de manera virtual y un poquito tarde. Pero mira, yendo de lleno a tu pregunta, y alcancé a escuchar algo de lo que planteaba Marcela y lo que después hablaba Alfonso, la realidad es que sí. Primero, compartirles de que Uruguay es miembro de CAF desde 1991. CAF, originalmente la Corporación Andina de Fomento, porque fue fundada en el año 1968 como el brazo financiero de la Comunidad Andina de Naciones. Hoy es el Banco de Desarrollo de América Latina. Y además yo ahora agregaría, con la nueva administración, efectivamente el 1 de septiembre asumió un nuevo presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados, América Latina y el Caribe, porque cada vez vamos a estar más presentes en el Caribe, primero incorporando nuevos países accionistas, y segundo, porque fundamentalmente desde la agenda ambiental y climática, la principal vulnerabilidad en materia climática en el continente ocurre en el Caribe, y allí vamos a estar muy presentes, ¿no? CAF empezó operaciones en 1970, es una institución financiera supranacional que pertenece a los países accionistas de América Latina y el Caribe, 17 países de la región, más España y Portugal como extrarregionales, y además, en nuestro accionariado contamos con 13 bancos comerciales que tienen una participación minoritaria en un tipo de acciones especiales que hacen parte de nuestro capital social. ¿Cuál es el negocio? Fundamentalmente somos un banco multilateral de crédito. Nuestro convenio constitutivo es un tratado internacional y por consiguiente otorga varios privilegios e inmunidades. Destacaría entre ellos el de tratamiento de acreedor preferente. En este sentido, la CAF es el único organismo multilateral de crédito que nunca ha evidenciado una demora o un default por parte de sus prestatarios soberanos, es decir, gobiernos. Sí hemos tenido, por supuesto, algunos write-offs, algunos problemas, como todos los bancos, en lo que hace a nuestra ventanilla no soberana o riesgo privado. Fundamentalmente diría que el 90% de la cartera de financiamiento de CAF es con el sector soberano, el 10% es con el sector privado. Estamos en una agenda, Marcela seguramente está muy al tanto, de fortalecer patrimonialmente a CAF para poder seguir teniendo un músculo que nos permita ser muy relevantes y protagonistas de las agendas ESGs, de la alineación de nuestros países accionistas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la próxima década, ¿no? Números muy rápidos, estamos hablando de un banco que a hoy tiene 48.000 millones de dólares en activos, una cartera de préstamos de 29.000 millones de dólares, con una calidad de cartera crediticia entre cartera en no acumulación sobre la cartera total del 0,4%, hay una buena diversificación geográfica. Uruguay participa en el 3,4% dentro de la composición total de la cartera, y el país que mayor exposición tiene es Ecuador con un 14%. Uno de los desafíos que hemos tenido en los últimos años, por supuesto, ha sido la exposición
de uno de los países fundadores de CAF, Venezuela, que llegó a tener una exposición del 14%, a la fecha tiene una exposición del 9%, y la realidad es que lo vamos gestionando bien, al punto tal de que, insisto, resguardamos nuestro estatus de acreedor preferente, y Venezuela ha seguido honrando los compromisos financieros con Paracaf. De manera sectorial, los sectores fundamentales en los cuales CAF lleva adelante su agenda, diría transporte, energía y agua, son los tres fundamentales, indudablemente los tres muy vinculados a la agenda ambiental y climática, tanto desde el lado de las emisiones de gases de efecto invernadero que el transporte fundamentalmente genera en América Latina y el Caribe, como desde la oportunidad de seguir avanzando hacia una transición energética más limpia, acaso emulando el ejemplo del Uruguay, y la agenda de agua, que es fundamental, pues porque el agua es al cambio climático o a la adaptación climática lo que la energía es a la mitigación, y por consiguiente, desde nuestra agenda de agua, que es una de las agendas más dinámicas desde los sectores de CAF, venimos trabajando muy fuerte allí. Y otras agendas que han cobrado particular relevancia en el último tiempo, diría la agenda de ciudades, la agenda de salud, que surgió en el año 1918 para dar respuesta a algunos bolsones de pobreza donde todavía en América Latina y el Caribe persiste una prevalencia significativa de desnutrición crónica infantil, pero que ante la irrupción de la pandemia fue el principal brazo de respuesta para apoyar a nuestros países accionistas en el fortalecimiento de capacidades de los sistemas sanitarios para mejor afrontar la pandemia, y por otro lado, para también fortalecer capacidades en servicios no COVID que se habían visto desplazados ante la predominante atención de los sistemas sanitarios a COVID, ¿no? Y Uruguay ha sido uno de los países justamente que ha hecho uso de nuestras facilidades sanitarias. El año pasado tomó un financiamiento de 50 millones de dólares de CAF para fortalecer rápidamente las capacidades sanitarias. Esto fue tan pronto como en junio del año pasado, y eso de alguna manera ha contribuido también a la fortaleza relativa que el Uruguay ha tenido para gestionar la pandemia. Capitalización, 13.000 millones de dólares, de esos 4.000 millones de dólares responden a utilidades retenidas, 9.000 millones de dólares es capital pagado. Estamos yendo a nuestro próximo directorio del 7 de diciembre con una propuesta ambiciosa de capitalización, lo que nos va a permitir crecer de aquí al 2030 a una tasa, a crecer nuestra cartera alrededor del 7,5% interanual promedio, y eso va a posibilitar, entre otras cosas, esto a lo cual tú hacías referencia y que ha enunciado nuestro presidente ejecutivo, y yo también como el representante que lideró la participación de CAF en el marco de la COP26, de la cual Marcela nos hablaba. Hemos anunciado que CAF efectivamente se va a transformar en los próximos 5 años, de aquí al 2026, en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Y eso, por supuesto, tiene múltiples connotaciones, pero diría que la fundamental es de que vamos a poner a disposición de nuestros países accionistas para poder contribuir al cumplimiento de sus contribuciones nacionales determinadas, pero también a la alineación del Acuerdo de París y asimismo al cumplimiento de las metas asociadas al nuevo Pacto Post-2020 de la biodiversidad. Vamos a poner a disposición 25.000 millones de dólares, y esto quiere decir que de aquí al 2026 vamos a duplicar nuestro volumen de financiamiento verde, esto es financiamiento climático más financiamiento ambiental que incluye biodiversidad en los próximos 5 años con respecto a lo que hemos venido haciendo en la última década. Además del financiamiento directo, vamos a fortalecer sustancialmente nuestras capacidades de movilización de fondos de terceros. CAF es una agencia acreditada ante los 3 mecanismos de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Clima, Fondo Verde para el Clima, Fondo de Adaptación y Fondo Verde del Clima. A la fecha hemos movilizado alrededor de 308 millones de dólares desde la acreditación años 2015-2016, pero tenemos un pipeline de proyectos con estos 3 mecanismos de ambiente y clima
hasta el 2025 de 1.500 millones de dólares, y queremos también fortalecer, para ver si podemos sumar esfuerzos, e inclusive para incorporar a la plataforma de movilización de fondos asociados a las agendas de ambiente y clima a otros actores relevantes del mercado. Estamos en conversaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estamos en conversaciones con distintos gobiernos de Europa y demás, ¿no? Pero por otro lado, también CAF es un actor relevante en la región para acceder a recursos financieros concesionales en favor de estas agendas ambientales y climáticas, también en favor de agendas sociales que incorporan, por supuesto, perspectivas de género, a donde CAF, por supuesto, gestiona su cartera de financiamiento, incorporando oportunas salvaguardas para una agenda de igualdad y de diversidad importante, ¿no? Entonces, tenemos relación con la Agencia Francesa de Desarrollo, con el Banco Europeo de Inversiones, con un montón de otras agencias de desarrollo internacional, con las cuales fundamentalmente refinanciamos algunas líneas que tenemos en condiciones más abaratadas, lo cual por supuesto se traslada a nuestros clientes, a los países o al sector privado. Y por otro lado también tenemos y estamos desarrollando, fortaleciendo capacidades en el desarrollo de una plataforma de financiamiento no reembolsable para apoyar a los países en la definición de la preinversión de esos proyectos que son consecuentes con los desafíos ambientales y climáticos de América Latina y el Caribe. Diría que en agua, en materia de adaptación climática, a finales del 2018, lanzamos una facilidad de preinversión para proyectos del sector agua, que se capitaliza o se fondea con 5 millones de dólares por año, que provienen de nuestras utilidades. Eso es financiamiento no reembolsable. A la fecha ya está fondeado con 4 rondas por 20 millones de dólares, 18 millones de dólares comprometidos. En marzo incorporaremos 5 millones adicionales. Uruguay ha hecho, estamos conversando, más bien diría que no ha hecho todavía uso, como sí lo han hecho otros países, pero estamos conversando con el ministro Peña, con quien también estuvimos en la COP. Él participó de un side event que hicimos de recuperación justa y verde, y también hemos venido conversando en los últimos días. En 10 días vamos a tener una reunión con él para ver cómo podemos hacer que Uruguay se sirva de esta facilidad de preinversión para proyectos del sector de agua, a donde se incorporen criterios de adaptación climática en la definición de programas de inversión futuras. Además de esto, para Banco Verde diría que CAF es una entidad carbono neutral desde el inicio de sus operaciones, desde 1970, año a año, por supuesto, hacemos un cálculo auditado de nuestra huella de carbono institucional y la compensamos fundamentalmente comprando créditos de carbono de proyectos RED o RED+, fundamentalmente de la Amazonía, que generan estos créditos de carbono. Y por otro lado, hay una alineación muy importante de nuestro marco de resultados corporativos en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Todo lo que hacemos en CAF lo medimos en términos del aporte, la contribución que CAF está haciendo al cumplimiento de los países o a los compromisos de los países en el marco de estas agendas. Y por último, para no extenderme más, Sebastián, quiero también destacar que en Uruguay es particularmente relevante la acción de nuestra subsidiaria CAFAM, CAF Asset Management. Como sabes, CAF creó hace 6 años un vehículo especial de financiamiento denominado CAF Asset Management, y cuyo propósito fundamental es el de gestionar fondos de capital privado de deuda especializados en la financiación de proyectos de infraestructura. Y desde su creación hemos estructurado ya 4 fondos de capital privado de deuda, 1 en Colombia y 3 en Uruguay, con activos bajo administración por 1.500 millones de dólares. En Uruguay fundamentalmente movilizamos recursos de los 3 fondos de pensiones más importantes y también del Banco de Seguros del Estado. Voy cortando por aquí en aras del tiempo, con mucho gusto quedo atento a alguna pregunta. Hace 3 minutos empecé una reunión con la Organización de Estados Iberoamericanos, pero ya avisé que iba a entrar unos minutos tarde, así que mucho gusto y nuevamente gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Julián, y sobre todo por poner primero lo importante, que es la familia. Te agradecemos de verdad la presencia. Quiero aprovechar que está Marcela acá para pedirle que ella nos cuente un poco desde el Estado qué es lo que espera que el sector privado, sobre todo, empiece a hacer en aras de que las finanzas sostenibles funcionen más en Uruguay, y quizás también hablando un poquito del rol del Banco Central de Uruguay pueda jugar con relación al mercado de capitales. Sí, bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas es hablar mucho con los privados que ya tienen algún proyecto en mente, en cartera, y básicamente nos piden reunión para ajustar alguna que otra variable. Un tema que entendemos que es bien importante es que cada vez es más rentable, por suerte, invertir en estas tecnologías, ¿no? En la medida en que muchos de los costos de tecnologías verdes vienen bajando. No obstante ello, obviamente se necesita siempre la participación del Estado en determinados proyectos para terminar de rentabilizar proyectos que lamentablemente todavía tienen costos altos, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo en el momento es dialogar mucho con los privados que están en este tema de las tecnologías verdes, terminar de entender cuáles son sus necesidades y bueno, y obviamente evaluar cuáles son las políticas públicas que hay que impulsar en adición a las que ya existen para terminar de apoyar y de impulsar esos proyectos. Un ejemplo de ello es el IMESI a vehículos eléctricos, ¿verdad? Que se bajó a 0% a partir del 1 de enero del 2022. Ese tipo de políticas es la que de alguna manera estamos estudiando desde el Ministerio de Economía y Finanzas. A veces nosotros mismos nos damos cuenta de la necesidad de ese tipo de incentivos, otras veces es el mismo sector privado el que nos viene a pedir ese tipo de movidas o de iniciativas. Ya la COMAP tiene algunos indicadores concretos que promueven los proyectos que invierten en energías verdes o que tienen indicadores positivos en energías verdes. En ese sentido, creemos que ya hay una serie de incentivos en marcha que incorporan estos aspectos. Bueno, el subsidio a la flota de vehículos, de buses eléctricos, también es algo que ya está en marcha y que de alguna manera ya se está pagando ese subsidio en los próximos años. O sea que hay una serie de iniciativas que ya estaban, otras que de alguna manera se han profundizado. Y como digo, algunas de iniciativa propia del Estado y otra porque el propio privado lo trajo, se analizó, se estudió y se entendió oportuno. Y bueno, y el Banco Central está haciendo un camino propio, ahí seguramente la BAT les puede dar mucha más información al respecto, pero entiendo que los contactos son bien estrechos de cómo promover estos temas, como yo decía anteriormente, tanto en las políticas crediticias como en las regulatorias, ¿no? Lo que decía Alfonso, ahora que Alfonso hablaba y decía, bueno, ¿por qué eventualmente sería 1/4 de punto el beneficio en tasa de interés y no 75 puntos básicos? Y bueno, y al final yo pensaba y decía, bueno, seguramente porque el regulador lo obliga a provisionar menos la cartera a esa empresa que tiene determinados beneficios en materia ESG, ¿no? Al final del día el regulador seguramente que tiene mucho para hacer, pero es un gran desafío y lo mencionaba, no lo mencionaba Julián, lo mencionaba, creo, no me acuerdo si Javier, el tema de cómo medir, claro, él mencionaba el tema del desafío de unificar las mediciones en materia de objetivos ESG y de alguna manera yo creo que otra de las conclusiones que la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas
saca también a partir de su participación en Glasgow es la enorme diversidad de compromisos que surgieron a partir del Acuerdo de París del 2015 y que se plasmaron en las CND, las contribuciones nacionales determinadas en el 2017, pero que son muy diversas a nivel de los países, ¿no? En cuanto a lo que incluyen el compromiso, en cuanto a los porcentajes de reducción en el caso de los gases con efecto invernadero que incluyen, y eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? De cómo unificar los criterios para, ya sea para evaluar a las empresas, para eventualmente ver qué se les puede cobrar en materia de tasa de interés, y a nivel de gobiernos también, para que de alguna manera no se impongan mayores desafíos determinados países que otros. Y ni que hablar que lo que decía Javier con respecto a las calificadoras de riesgo también es un gran desafío, y nosotros lo hemos hablado con las calificadoras de riesgo, de que entendemos que quizás no tienen incorporados totalmente estos factores ESG en la evaluación de empresas, hablaba Javier, y en la evaluación de países nosotros, ¿no? Así que bueno, es un camino largo el que tenemos por delante. No, solo un complemento a lo que decía Marcela. Hace pocos días, en realidad, el Banco Central lanzó su agenda de finanzas sustentables, ¿no? Que es como poniéndose al frente del tema, y seguramente por delante tendremos más novedades del Banco Central. Lanzó la convocatoria, pero bueno, seguramente va a venir más contenido. Y bueno, nuestro grupo de práctica, que estamos mirando como muchas cosas across the board, estamos viendo algunos bancos centrales que están tomando como aproximaciones bastante radicales en torno al tema, ¿no? Y el Bank of England, por ejemplo, que siempre es un regulador que está como al frente en todos lo que es industrias fintech, por ejemplo, ha hecho sus sandbox y sus cajas regulatorias especiales para tratar de que la fintech avancen más rápido en paralelo. En este caso también está tomando como una aproximación reconociendo las limitaciones, las mismas que decía Seba al principio, declarándose analfabeto en todos estos temas, pero viendo a ver cómo va a reenfocar todo el enfoque regulatorio y de control y de supervisión para tratar de promover que crezca este mercado de finanzas sostenibles, sin perder de vista que en el fondo el régimen de supervisión y de control tiene que asegurar de que los créditos sean repagables y que el sistema sea solvente, ¿no? Pero bueno, hay un buen paper ahora que es de octubre del 21, o sea, tiene pocos días, no cumplió un mes todavía, que analiza o que pone en evidencia por lo menos los principios que van a orientar al Bank of England el año que viene, que es uno de los temas importantes que quiere abordar, ¿no? O sea, que para los que les interese después se lo podemos compartir, o bueno, es público el paper, así que lo van a encontrar fácilmente. Impecable. Bueno, le agradezco mucho a Marcela, Javier, Julián y Alfonso por esta primera mesa. Disculpas a los panelistas que ahora vienen, Carolina, Anaí y Ibero, y gracias por la paciencia. Y ya le doy la palabra a Guille Hover para que vaya presentando la segunda mesa mientras hacemos el cambio acá de participantes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo a todos desde Asunción. De esta conversación sobre finanzas sostenibles a nivel internacional y la participación del gobierno y de las entidades públicas en las finanzas sostenibles, pasamos ahora a otro ámbito, al del sector privado, para conversar sobre cómo la sustentabilidad y los conceptos encapsulados en las siglas ESG están siendo incorporados a las operaciones de algunas empresas líderes de nuestra región. Para darnos una mirada puertas adentro y compartir con nosotros las experiencias de sus empresas en la implementación de los pilares ESG, están con nosotros Carolina Moreira, gerente de sustentabilidad y comunicaciones de Montes del Plata, empresa forestal industrial uruguaya que es líder en la producción sustentable de celulosa de bosques manejados de manera responsable. Está con nosotros también Anaí Brites, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Cervepar. Cervepar o Cervecería Paraguaya es la fabricante y distribuidora de cervezas más importante de Paraguay, tiene 110 años de historia y desde el año 2009 forma parte del grupo ABInbev. Cervepar se ha posicionado en el mercado paraguayo como una empresa pionera en iniciativas de sustentabilidad, tanto en lo ambiental como en lo social, y tiene también reconocimientos por sus programas de innovación, donde busca soluciones innovadoras a los desafíos de sustentabilidad que enfrenta la empresa.
Y para completar nuestra mesa nos acompaña nuestra propia Verónica Raffo, abogada y socia de Ferrer y CPA Ferrer. Vero participa activamente del gerenciamiento y del liderazgo estratégico de nuestra firma, encabeza nuestro comité de diversidad y nuestra plataforma de impacto que se llama Ferrer Transforma. Es una referente y speaker habitual sobre emprendedurismo y asuntos de género y diversidad dentro y fuera de Uruguay. Fue presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, abanderada de Voces Vitales en Uruguay, directora del proyecto Advancement for Women Lawyers del Centro Vance, es presidenta del directorio de Enseña Uruguay y es chairwoman de YPO Uruguay. Vero ha sido reconocida por varios medios como una de las líderes empresariales más importantes de su país, así que es un honor tenerla con nosotros acá, así como tenerla a Anaí y a Carolina. A las tres les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo por su tiempo, por compartir con nosotros hoy. Y voy directo a las preguntas, si les parece bien, como para dar inicio a esta segunda mesa. Mi primera pregunta es para Anaí y Carolina. Carolina, Montes del Plata es un joint venture cuyos accionistas son 50% una empresa sueco-finlandesa y el otro 50% una empresa chilena con entidades y filiales en todo el mundo. Mientras tanto, Anaí Cervepar es una subsidiaria de Adinbev, empresa global conocida creo que por todos, con su sede en Bélgica. Estas jurisdicciones son países que están hoy en día a la vanguardia en todos los temas de sustentabilidad y los temas de ESG. ¿Cuáles son las tendencias mundiales actuales que ustedes han visto a través de estas empresas con las que trabajan, que quizás aún no han llegado a nuestra región, pero que ustedes creen que pueden llegar pronto? Bien, ¿arranco yo? Bueno, muchas gracias. Un poco, bueno, el tener accionistas que tienen un camino muy recorrido en el mundo, en los países nórdicos, donde estos temas realmente hace muchos años que se vienen trabajando, desde siempre para nosotros fue como una enorme ayuda. Fue desde el principio, bueno, ponernos la vara muy alta y establecer algunas decisiones iniciales que fueron realmente fundamentales en el sentido de la fundación de la empresa, porque es una empresa fundada en Uruguay, con accionistas extranjeros, pero fundada en Uruguay y con una autonomía, pero con mucho que aprender de nuestros padres, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde un inicio fue como un compromiso público de decir, bueno, queremos que esta empresa no solamente sea bueno, que tenga, bueno, bien en los números, que sea productiva, que sea eficiente, sino que queremos que vengan de todas partes del mundo, y eso fue en el anuncio en presidencia en enero de 2011, diciendo queremos que venga todo el mundo, gente de todo el mundo, a ver cómo lo están haciendo con las comunidades, con nuestra gente y con el ambiente. Entonces, a partir de eso, obviamente, todo lo que fue el armado en sí, de la estructura, donde se le dio un lugar a una gerencia de sustentabilidad, que realmente no es como, no era tan, estamos hablando de 2010, 2009 en realidad, la fundación de la empresa. Entonces, imagínense en aquel momento tener una gerencia de sustentabilidad ocupándose de estos temas. Desde lo que es, bueno, una política de gestión, que fue el primer documento que reunió todo lo que eran los compromisos asumidos públicamente, los códigos de ética. Hoy en día tenemos 6 pilares estratégicos, 3 de los cuales se conectan con temas de ambiente, de comunidades, de personas. Entonces, es algo que ha estado, como siempre, desde el principio. Ellos nos han venido llevando de la mano a la vanguardia, incluso a la hora de definir cuáles iban a ser nuestras fuentes de crédito, donde se definió, por ejemplo, que además de los bancos comerciales, bueno, el mascarón de proa iba a ser el BID, que en aquel momento no se utilizaba el término ESG, pero sí que tenía de la mano muchísimos conceptos de ESG, como pueden ser los covenants, que son las condiciones del crédito, y que se seguían de una manera sumamente rigurosa. Cada 3 meses, imagínense una empresa que estaba fundándose, o sea, organizándose a partir de una fusión y una adquisición, y todo lo que eso implica en términos organizacionales, y además construyendo una planta y recibiendo cada 3 meses expertos en lo ambiental, en lo social, en la producción y tecnología, y en temas de salud y seguridad ocupacional. Expertos mundiales que venían contratados por el BID para asegurarse que todos estos covenants, las condiciones, se fueran dando a lo largo del tiempo. Y creo que eso un poco, capaz que del lado de las empresas, es alguna de las dudas que pueden surgir a la hora de decir, bueno, ¿me meto en este mundo o no me meto? Porque obviamente requiere
tiempo, inversión, dedicación y cambiar formas de hacer las cosas. En nuestro caso estábamos recién iniciando, entonces fue como ya de establecer de entrada formas de hacer que estaban buenas y que ya traían incorporada todo el conocimiento experto de estas personas que venían y de alguna manera nos daban sus recomendaciones, ¿no? Entonces, lejos de ser algo que obviamente te consume tiempo en un momento muy demandante de la vida de la empresa, fue algo que nos ayudó muchísimo y que nos colocó, creo que hoy en día, en un nivel en el que no estaríamos si no fuera como por todo ese aprendizaje. Y si miramos a tu pregunta, bueno, hoy en día, ¿cuáles son como esas tendencias que nos vienen marcando? Bueno, en los países nórdicos el tema de los biomateriales es un tema enorme. Obviamente hay muchas tendencias, pero digo, esto lo quiero destacar porque Uruguay, con su base agropecuaria, creo que está muy bien posicionada como para decir, bueno, el mundo está yendo hacia los biomateriales, hacia las economías basadas en los recursos biológicos, obviamente teniendo un cuidado de los ecosistemas, de los recursos naturales, de los paisajes. Pero de todas maneras, el poder sustituir todos aquellos productos que hoy se hacen a partir de fuentes fósiles con productos de base biológica es una de las tendencias fuertes y donde Uruguay, habiendo tenido una política forestal en los últimos 30 años, nos coloca en muy buena condición para estar preparados para esta tendencia mundial. Con obviamente todo lo que son certificaciones que nos permitan demostrar las formas de hacer las cosas, justamente que no es la misma ganadería la que se hace en Uruguay, por ejemplo, que la que se hace en otras partes del mundo, pero entender que la lana es un biomaterial y que está sustituyendo fibras sintéticas que vienen de fuentes fósiles, no solamente el tema de la forestación, ¿no? Pero decir, bueno, hay Stora Enso, que es uno de nuestros accionistas, sueco-finlandés, tiene como este lema de que todo lo que hoy se hace a partir de fuentes fósiles, mañana se va a poder hacer a partir de los componentes de un árbol. Entonces, bueno, el árbol es algo que tiene muchísima más potencialidad que la celulosa, tiene otros componentes y otros desarrollos, innovaciones que es bien interesante para Uruguay ver ese panorama y adelantarse. Espectacular, Carolina. Anaí, ¿nos comentás un poco acerca de Cervepar y su relación con AppInvest y qué están viendo ustedes que puede llegar a venir a nuestra región? Y bueno, con gusto. Desde Cervepar nosotros somos una empresa que tiene 111 años en Paraguay, pero hoy nos encontramos parados mirando a los próximos 100 años. Si bien nosotros somos parte de AppInvest a nivel global, nosotros tenemos también nuestra política de ESG a nivel local. Para nosotros hoy todo lo que es la estrategia de sostenibilidad es justamente eso, una estrategia integrada al negocio. Hoy nosotros ya no vemos como un programa de responsabilidad social o de ESG, sino que esto está integrado y ya no tenemos un área que promueve esto. ¿Por qué? Porque al ser una estrategia de negocio, esto está integrado a la creación del producto, al diseño del mismo, a la distribución, y hoy tenemos, digamos, 5 ejes, por ejemplo, ambientales que guían nuestro actuar en todo lo que es economía circular, impacto climático, uso de agua, y todos vamos trabajando de esa manera. Entonces, por ejemplo, desde un área de logística, nosotros como medimos un KPI de eficiencia de entrega, hoy medimos KPIs de impacto por emisión de CO2. Así en la fábrica tenemos un programa de gestión de agua que nos permite ir calculando y midiendo, gestionando con KPIs diarios nuestra huella hídrica. Nos encontramos ante el desafío del packaging circular y estamos trabajando para que al 2025 ya el 100% de nuestro packaging sea circular. Hoy para nosotros la sostenibilidad forma parte de la estrategia del negocio. Y eso ha cambiado la forma de gestionarlo. ¿Por qué? Porque así como buscamos soluciones de eficiencia en costos, buscamos soluciones de eficiencia energética, ambiental, y que muchas veces terminan siendo lo mismo. Porque a la larga, una eficiencia ambiental o una estrategia de sostenibilidad bien manejada siempre tiene impacto en las 3 patas, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. A nivel de tendencias, hoy nosotros estamos trabajando en lo que es innovación abierta para desafíos de sostenibilidad. Esto lo hacemos a nivel global. Tenemos, por ejemplo, un concurso que se llama Accelerator, donde hemos abierto nuestros procesos internos a desafíos de sostenibilidad y de innovación abierta en los países, donde innovadores, jóvenes, científicos entran a nuestros procesos a mirar cómo pueden proponernos algún tipo de solución que nos permita de una forma disruptiva mejorar nuestro desempeño ambiental.
Esto lo estamos haciendo ya desde hace varios años y encontrando soluciones también fuera de la caja. Como decían anteriormente, los materiales biodegradables y todo lo que es el reemplazo de combustibles fósiles es una tendencia, pero también hoy ya está siendo una realidad. Nosotros actualmente hemos reemplazado el 80% de nuestra matriz energética que venía de combustibles fósiles, hoy está desde biomasa. También la matriz energética de nuestros camiones de logística, de todo lo que es movilidad, estamos pasando a una matriz eléctrica. También el desafío, el gran desafío que hoy tenemos, porque tenemos el objetivo del packaging circular, es el plástico. ¿Cómo vamos encontrando soluciones de plástico que permitan desde materiales biodegradables o desde materiales orgánicos reemplazar materiales de difícil biodegradación? Todo esto se integra a también una estrategia de diversidad e inclusión en la cual venimos avanzando y la tenemos de forma transversal. Un gobierno corporativo adecuado. Nosotros somos una empresa con alta penetración en el mercado, lo que implica también una responsabilidad de compliance y antitrust, y eso ha sido ya como parte del negocio. Yo creo que lo importante que hemos logrado y el paso que hemos dado en esta evolución o madurez como empresa en lo que es ESG, es aprender a integrar nuestra estrategia de negocios a la estrategia de sostenibilidad y tenerla como una sola, donde cada área tiene sus propios indicadores, su propia medición, y lo entiende como una forma de hacer las cosas y no como un objetivo paralelo al negocio. Aún estamos, por supuesto, en este camino, pero esto está marcando una diferencia y, bueno, en los últimos 4 años hemos logrado reducir en un 62% nuestra huella de carbono, por ejemplo. Excelente, Anaí. Me parece súper interesante que nos comentes esto, porque es como bajar a tierra estos conceptos que, como dijo anteriormente la viceministra, que son conceptos que a veces son etéreos. Entonces, ver cómo las empresas están bajando a tierra y aterrizando estos conceptos al día a día y a las operaciones de la empresa es súper interesante. Ahora, si yo me pongo, por ejemplo, en un rol de abogado del diablo o de un ejecutivo empresarial escéptico, ¿cuáles serían los motivos o las razones, las ventajas o los beneficios de adoptar criterios de ESG a las operaciones de la empresa? ¿Por qué lo haría? Si eso tiene un costo, conlleva un cambio cultural y operativo dentro de la empresa, ¿por qué hago ese cambio? Y esta pregunta va para las tres. Me parece que sería interesante que las tres nos puedan responder por qué incorporar estos criterios ESG a las empresas. Yo vengo siguiendo el tema desde el año 1999, año 2000, que estoy interesada en este tema, ya saliendo de facultad fresquita ahí y metiéndome en este tema, y en aquel momento había muy poca bibliografía al respecto. Me acuerdo querer hacer mi tesis de grado respecto a eso, no había un marco teórico, había artículos del Harvard Business Review, pero no más que eso. Y en aquel momento era como que en la historia de todo esto hubo muchos pools, ¿no? Primero era el pool del dueño de la empresa o el gerente general, que era el que tenía una convicción y decía, yo quiero hacer algo. Y como uso esta plataforma empresarial para hacer algo que me parece que está bien hacer. Después empezaron a surgir, desde los consumidores, también acciones que decían, que marcaban un pool, ¿no? Pero capaz que más desde el castigo que desde el premio, ¿no? Y empezaron los boicots, ¿no? y las sanciones sociales a determinadas prácticas. Entonces ya era más tipo una mitigación de riesgo que una acción proactiva. Y después estos mismos consumidores capaz que empezaron a decir, yo voy a invertir un poco más en consumir algo en lo que creo, en una empresa que se comporta como pienso que se debe comportar una empresa, en productos que tienen una fuente que yo conozco, lo que fuera. Porque también se empezó a transformar en una forma de expresarme. Yo, a través de mi consumo, también estoy expresando cuáles son mis convicciones, que consumo esto y no esto, y tal cosa no. Entonces es como también que fue evolucionando. Después el otro pool fueron los empleados. Entonces los empleados diciendo, yo voy a invertir mi tiempo en lugares donde yo sienta que estoy alineada, no voy a hacer una cosa distinta y soy una sola persona y en mi tiempo laboral tengo que estar aportando algo que sienta que es un poco más grande que simplemente ir a trabajar 8 horas. Entonces ahí,
hay que hacerlo porque atraes el talento, ¿no? Entonces, y después empezó, bueno, llegó al mundo de las finanzas, donde las personas dicen, bueno, yo mi dinero lo quiero invertir en cosas que eventualmente puedan cambiar las condiciones sociales y ambientales de este mundo. Y qué bueno, o sea, empieza como una onda expansiva a irse a los diferentes pools y los diferentes públicos. Entonces a veces está como esa tentación de decir, hay que hacerlo porque es un buen negocio. O sea, pero en el fondo nos olvidamos de que también los pools pueden venir desde las propias personas que estamos dentro de las empresas con esa misma convicción que tuvo el dueño de la empresa, que tuvo el empleado, que tuvo el consumidor, que tuvo el inversor, y decir, esto está bien hacerlo. Porque y soy parte de un movimiento y un cambio como de conciencia global, donde estamos todos alineados para un mismo lado, ¿no? Entonces, creo que está bueno, no importa de dónde vengan los pools, la transformación se da. Lo importante ahí es, como siempre, que sea genuino y no, de alguna manera, poner en riesgo la credibilidad de las herramientas o de los nombres, ¿no? Ya se habla de ESG washing y se hablaba antes de greenwashing y se habla de pinkwashing. Entonces, claro, ahí lo importante es no poner en riesgo estas herramientas que son geniales y que nos están como unificando como especie, cuando vemos, o sea, no podemos diferenciarnos, nosotros mismos estamos trabajando dentro de una empresa con los objetivos de la empresa, pero a la vez los objetivos que tenemos como humanidad, y esos objetivos están puestos claramente y son 17, y vamos todos para allá, y eso es algo inédito en la historia de la humanidad, que estamos todos alineados atrás de 17 objetivos. Entonces, bueno, obviamente cada país y cada empresa tiene su realidad con la cual trabajar, pero creo que lo interesante es ir más allá del por qué es un buen negocio y mirarlo por qué es bueno, y en esto obviamente el valor del accionista, ¿no? Esta idea de maximizar el valor para el accionista es un concepto mucho más amplio, como ya se vio hace mucho tiempo, que lo que se planteaba o se pensaba originalmente como un valor meramente económico, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos como... Creo que está buenísimo esta plataforma de las empresas, que tenemos la oportunidad de poner al servicio de la agenda global lo que es el talento, la innovación, la agilidad, o sea, no solamente los recursos económicos, sino las capabilities que tenemos adentro de las empresas, ponerlo al servicio de repensar la forma que hacemos las cosas y cómo esto puede contribuir a un cambio sustancial y real, ¿no? Gracias, Carolina. Anaí, ¿nos comentás qué ves vos que son los beneficios o las ventajas de incorporar estos conceptos a la operación de la empresa? Bueno, un poco en línea con lo que comentaba Carolina, nosotros lo resumimos en 3 razones. La razón científica, la razón de negocio y la razón ética. ¿Por qué la razón científica? Hoy a nivel global nos encontramos en algo que se llama el efecto embudo. Está creciendo la población mundial, producimos más de lo que los recursos naturales pueden responder, y botamos o tiramos de vuelta basura en una velocidad mucho mayor a la que la naturaleza puede biodegradar. Y eso es una realidad, y es una realidad de mercado. Entonces, si una empresa se proyecta a seguir vendiendo de acá a 50 años, tiene que entender que su influencia en eso va a determinar incluso sus costos de mercado. Y ahí entramos a la razón del negocio. Si bien hay una razón ética para hacer caso a todas las razones científicas, hay una razón de negocio y es muy real. ¿Cuál es esa razón de negocio? Si yo no reciclo, va a subir la demanda del plástico, por ejemplo. El plástico se hace de derivados de petróleo. Si hay una demanda excesiva de plástico porque no se usa materiales reciclados y se usan materiales virgen, va a subir el precio del petróleo. Eso me va a impactar en mis costos de logística y finalmente en mis costos de producción. Realmente esto hay algo que verlo como algo que nos afecta a todos. Esa mirada de que en un tiempo, en 10 años, en 15 años puede haber una crisis ambiental, ya es hoy. Y hoy está impactando. Entonces nosotros también lo vemos como nuestra responsabilidad compartida que impacta en el negocio. Y esto es así, impacta en el negocio, en la vida de las personas. 1 grado más en la temperatura va a afectar las cosechas que nos dan la materia prima que hacen la cerveza. Nosotros entendemos que tenemos un rol y una parte de responsabilidad también en generar esa estabilidad hacia el futuro para el negocio desde nuestra actuación sostenible. Y esta es la razón ética. Antes creo que nosotros podíamos poner en una visión o en una misión, somos responsables, cuidamos el ambiente,
Y tal vez algunas personas la iban a ver en la pared de la oficina o en la página web. Hoy, con las redes sociales y la comunicación, todas las empresas estamos altamente expuestas. Y esto es bueno en un llamado a la coherencia y a la transparencia. Hoy cualquier consumidor puede interpelarme por mi actuación en base a lo que yo digo que soy como compañía. Entonces, esta transparencia lleva también a que cada vez más las empresas tengamos que ser coherentes con los valores que nosotros estamos promoviendo. Y esto impacta y se puede ver mucho en las empresas que cotizamos en bolsa. Cuando uno puede demostrar la coherencia hacia el ESG, cada vez más el mercado responde positivamente. Pero también pasa lo contrario. Si uno sale a comunicar hoy que hace las cosas bien, debe hacerlas bien, porque el riesgo es muy alto cuando no las hace. Hay un riesgo legal también que es muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando las empresas vamos hacia la autorregulación, te pongo un ejemplo muy claro. En Paraguay hoy no existe todavía la ley de responsabilidad extendida al productor. O sea, que es la ley que hace responsable de toda la basura que se emite y se entrega al consumidor con el producto. Sin embargo, nosotros hoy ya estamos trabajando lo que es la circularidad y queremos llegar al 100% de circularidad de todos los desechos que nosotros generamos. Cuando llegue esta ley dentro de unos años, nosotros no vamos a tener un impacto económico grande de tener que adaptar toda nuestra operación para poder cumplir con esta normativa. De hecho, probablemente si nosotros y más empresas actuamos responsablemente, hasta la regulación pasa a ser como, no digo más frágil, pero sí como que menos urgente, porque la autorregulación es válida cuando las cosas se hacen coherentemente y responsablemente. Es una disminución de riesgos para el negocio, para el ambiente, y nos hace tener un mayor valor de reputación corporativa, un mayor engagement con los colaboradores que nos eligen a la hora de trabajar, y por supuesto esto también genera mayor valor de marca a la compañía. Para nosotros sí entendemos y creemos que ser una empresa responsable es un buen negocio, y no solamente en el corto plazo, donde tal vez no todos estos impactos se puedan medir, pero en el mediano y largo plazo sí. Nosotros somos una empresa con mucha historia, pero queremos seguir teniendo mucho futuro. Entonces entendemos que la sostenibilidad es necesaria como parte de la estrategia de negocios, no solamente por un tema de filantropía, sino por un tema mismo de la sostenibilidad como negocio económico. Clarísimo, Anaí, muchísimas gracias. Vero, ¿vos cómo lo ves? ¿Por qué debería una empresa incorporar conceptos de ESG a su operativa? Mira, Guille, yo como soy de la casa, voy a hacer el buffer de ajuste y sé que estamos muy tarde, así que voy a hacer como hacemos los abogados cuando hacemos esos contratos, sobre todo los abogados americanos, ¿no? Que ponen miscelánea y es como un poquito de todo. Así que voy a tratar de hablar un poquito de lo que nos faltó y contarles lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y de alguna manera tratar de inspirar a otros para que sigan el mismo camino, ¿no? La realidad es que para nosotros esto no es un tema de compliance o un tema de checking the box. La realidad es que creemos en esta transformación que, como todos explicaban, tiene que ver con tener un mejor gobierno corporativo, con trabajar y tener foco en temas de diversidad, de inclusión, de derechos humanos, también de sustentabilidad ambiental y de adquisición responsable, ¿no? Y estamos convencidos que podemos tener un rol interesante e importante en la transformación de este ecosistema empresarial. ¿Y por qué eso? Porque, como ustedes saben, parte de nuestro core es estar al lado de las empresas, ¿no? Acompañarlas a definir sus estrategias, a caminar sus estrategias, ayudarlos a hacer la arquitectura de sus procesos, de sus políticas, ayudarlos en sus necesidades de financiamiento y a estructurar esos financiamientos. Entonces, en ese rol tenemos esa capacidad de impacto e influencia que nos parece fundamental e importante y queremos cumplirlo, ¿no? De esa manera. Y en eso de la capacidad de influencia, como ustedes pueden haber visto, hemos sido siempre como muy visibles y vocales, ¿no? O sea, a veces hasta nos dicen, bueno, salen mucho con estos temas desde hace muchos años, no solo ESG, porque como decía Caro, esto es una movida mucho más larga que ha tenido diversos nombres y cada vez con más adictos y adeptos, ¿no? Y hemos sido muy vocales y hemos salido mucho, y no es por un afán de figuración, sino porque sabemos que cuando uno sale, mueve, ¿no? Mueve la mesa, pone las cosas arriba de la mesa y se genera impacto.
Y estamos en ese camino. En ese camino que esto tiene más que ver con la dimensión externa de lo que puede ser nuestro impacto, pero sin olvidar, por supuesto, lo que es la dimensión interna, lo que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que es Ferrer. Entonces, de nuevo, estamos como convencidos que queremos tener este rol de poner en agenda de las organizaciones con las que interactuamos este tema, ¿no? Y vamos por ese camino. Y como decía Seba al principio, tenemos una práctica transversal, tenemos gente, ahí por allá estaba Cristina, que trabaja muy fuertemente con Seba, Cristina Viñone, que trabaja muy fuertemente con Seba en estos temas, y lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo todos los días. Y por eso es que fuimos miembros fundadores del Pacto Global en Uruguay, por eso es que históricamente trabajamos con DERES y formamos parte del Consejo Empresarial también del Sistema B, ¿no? Y ahora cuando hablamos ya de la dimensión no tanto del impacto externo, sino del impacto en nosotros mismos, creo que algo que vale la pena poner arriba de la mesa, porque vemos que a veces es una barrera para ciertas empresas para avanzar en este camino, es esto que hablaba Sebastián, de poder mostrar nuestra vulnerabilidad y ser muy sinceros en no sabemos de esto, tenemos que aprender. Y hemos aprendido mucho y tenemos que seguir aprendiendo. Y como siempre hicimos, estudiamos, nos perfeccionamos, pero rápidamente pasamos a la acción, ¿no? Y no sé si es por influencia de tantos clientes que tenemos del sector tecnológico, pero siempre estamos como en versión beta permanente y vamos mejorando. Pero ese pasar a la acción nos permitió, y estamos muy orgullosos de haber sido muchos de los que están acá, algunos y nos están escuchando, socios de nuestra firma, fueron de los primeros en formar parte del programa He4She, por ejemplo, de Naciones Unidas. Fuimos de los primeros en adherir a lo que son las webs. Fuimos en la primera edición del Talento No Tiene Género, ganamos el premio en Uruguay y eso nos puso súper orgullosos y contentas y como nos iba marcando un camino, ¿no? Pero también y sobre todo nos sentimos muy orgullosos de un proceso que hicimos hace más de 3 años y que a mí Guille me nombró como uno de los que lo lidero, pero en realidad es un trabajo colaborativo que hicimos entre muchos aquí adentro, que es generar una plataforma de impacto de Ferrer que se llama Ferrer Transforma y que tiene un contenido que ha ido creciendo y que está 100% alineado con las prácticas de ESG. Y tiene que ver con esto que decía Marcela, me encantó lo walk the talk, me lo voy a quedar, ya lo noté. Yo usaba mucho el poné tu boca donde está poné tus pies donde está tu boca, no put your mouth where your feet is, pero este es mucho más fácil de decir, así que me lo anoté ahí al borde. Pero creo que ha sido eso, ¿no? Que hemos ido caminando en ese sentido y sobre todo lo bueno es que ha sido una construcción colaborativa porque muchísimos de nuestros profesionales se han como activado como agentes de cambio y hemos generado programas en donde son tutores, no sé, en el jubilar, en salir adelante, son mentores también, han capacitado a decenas de emprendedoras, en el programa Ellas Emprenden, han ido a hacer canastas, cuando hicimos canastas para Unidos para Ayudar, y como eso podría seguir hablando. Y como sé que estamos muy cortos de tiempo, capaz que lo que sí les puedo contar son 2, 3 perlas concretas con esto de querer que los demás copien. Está bueno copiar, está bueno ver lo que hacen. La verdad que yo conozco bastante cerca cosas que hacen Carolina y su gente a la empresa y son fantásticas. Está buenísimo conocer lo que están haciendo en Paraguay. La verdad que me sorprende lo que nos están contando. Y bueno, nosotros les quiero contar 3 cosas que son bien terrenales, pero que hicimos en los últimos tiempos y que pueden ayudar a inspirar pequeñas acciones que lo importante es, ver como un foco claro, ¿no? Mirar lo que está pasando en el mundo, mirar lo que incipientemente pasa alrededor y caminar consistentemente hacia ahí, ¿no? Y aparte tratar de llevar contigo a todos los que puedas. Entonces creo que ahí nos sentimos cómodos con esta doble dimensión y rol. Y por ejemplo, concretamente, acá adentro, entre nuestra gente, desde hace muchos años decidimos que los regalos empresariales que hacíamos, que siempre a fin de año la típica, ¿no? Que los abogados, los contadores, los economistas le mandábamos a los organismos el regalo, ¿viste? Lo que era el whisky, el esto, lo otro. Y no, dijimos, no, pará, acá tenemos una inversión que hacemos todos los años y tenemos que tener una capacidad de cambiar esto y de que impacte. Entonces nos aliamos con CEPRODI, que como ustedes muchos saben, pero lo digo porque hay gente de la región, CEPRODI es un centro que lo que busca es
proteger a mujeres y familias sujetos de violencia doméstica, pero particularmente les trata de enseñar un nuevo rol, una nueva actividad para que se puedan ganar su vida y ganar su independencia económica, que es parte de la clave de poder salir de esos círculos de violencia. Entonces, hace muchos años, todos nuestros regalos empresariales de fin de año los hacemos con CEPRODI. CEPRODI se junta a nosotros y nos regalamos cajas de riquísimas galletas navideñas. Este año no les voy a contar porque no quiero quemar, va a venir algo un poquito diferente, pero como llevar a las organizaciones también un mensaje y explicar por qué hacemos esto y quiénes son, y transformar desde ahí, ¿no? Otra cosa que vino desde adentro tiene que ver con ese compromiso de las nuevas generaciones, de nuestra gente, que hay gente muy joven que trabaja en Ferrer, con esa conciencia en lo que es el medio ambiente. Bueno, hace muchos años nosotros todo el papel, como se imaginan, hay muchos abogados acá y trabajamos con muchos papeles, también hay muchos contadores y economistas que son un poquito más sustentables porque no usan tanto papeles como nosotros, pero todo ese papel se recicla con repapel y se generan materiales para el jubilar, y entonces con todo ese papel, en vez de hacer un uso diferente, ese papel reciclado son cuadernolas, carpetas que son utilizadas. También hace años nos golpearon la puerta nuestra gente y nos dijo, che, pará, estamos usando vasos descartables, estamos usando cubiertos descartables. Hicimos todo un proyecto de eliminación total de cubiertos y vasos descartables y bueno, cada uno tuvo su pack y cuidamos nuestro pack y lavamos nuestras tazas y nuestros cosas. Bueno, y de alguna manera sentimos que estamos contribuyendo por ahí. Bueno, tenemos siempre tratando de impactar en el mundo emprendedor y en el mundo emprendedor de las mujeres por este tema de diversidad y algunas barreras específicas. Detectamos decenas creo que son casi 50 profesionales del estudio todos los años capacitan a mujeres emprendedoras y empresarias en los más diversos temas, tratando de golpear ahí. Y lo más reciente que esto fue, mira, vieron que Sebastián, no sé si lo están viendo, tiene un hermoso bigote en este momento, que luce un bello bigote. Lo último que hicimos, pues hacemos mucho para la interna, ¿no? Fue bueno, Guille, vos también, pero te dejaste la barba y disimulás más, pero en fin. No, durante octubre y noviembre tuvimos una campaña de sensibilización interna, pero también externa. En octubre, el Octubre Rosa, de tema de cáncer de mama, que aparte, post pandemia, hubo una medición de que la gente no se había controlado como tenía que controlarse, y tuvimos charlas de capacitación y bueno, nada, pins, y tratamos de generar la conversación, y durante noviembre nos sumamos una movida que es global, que se llama Movember, que lo que busca es concientizar sobre el cáncer de próstata. Mueren un hombre cada 60 minutos en el mundo por cáncer de próstata. ¿Segundos? Bueno, peor aún. Cada 60 segundos, y esto de dejarse el mustache, por eso se llama Movember, es porque es como el disparador de la conversación, ¿no? Te dejas el bigote y te dicen, che, ¿qué te vas a dejar el bigote? Y ahí conversás de este tema. Además de eso, estamos caminando porque las mujeres acompañamos esta concientización caminando, entonces tuvimos adentro de Ferrer el Octubre Rosa y el Noviembre Azul, y bueno, como muy consustanciados y tratando también de generar esta conversación con nuestros clientes. Así que no los aburro más, pero les queríamos como contar cuán diverso puede ser el accionar cuando vos lo que pones es un foco en esto, a la interna, y sin lugar a dudas el contagio que queremos generar a la externa, ¿no? Vero, muchísimas gracias. Espectacular lo que nos contás y súper oportuno porque iba justamente a mi última pregunta de la mañana. Si yo soy una empresa que aún no tiene incorporado los conceptos ESG en mi operativa, si soy una empresa que no tiene en el ADN la sustentabilidad como tiene Cervepar, como tiene Montes del Plata, como tiene Ferrer, ¿cómo puedo empezar? Anaí, Carolina, ¿cuáles serían los primeros pasos así cortitos, breves, algunos tips para una empresa que aún no empezó a andar este camino, pero que tiene intención de hacerlo? Bueno, creo que, a ver, lo interesante y como decía hoy la guía y como el norte, capaz que lo podemos encontrar repasando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como, bueno, estoy segura de que se están cubriendo todos los temas que son relevantes para el mundo, donde lo que yo haga va a estar impactando por último en algo relevante.
Por otro lado está el concepto de materialidad. Hoy cuando escuchaba a Marcela y a Julián, ¿era? Julián, no es o sea, es muy difícil el encontrar una base común cuando las empresas son todas distintas, incluso cuando los países son todos distintos y tienen sus desafíos y tienen sus puntos fuertes. Entonces, en realidad, a ver, cada país y cada empresa tiene que reconocerse y hacer como un estudio de cuáles son sus impactos, ¿no? Los impactos positivos y los impactos negativos. Y bueno, ¿de qué manera yo como empresa puedo potenciar estos impactos positivos, hacerlos aún más positivos y como de alguna manera apoyarme en esta fortaleza para, como vos decís, tenés un montón de expertos en temas y bueno, ¿cómo aprovecho esto que tengo, que es una potencia de mi empresa para generar un impacto positivo en el entorno? Y por el otro lado también mirar aquellas, bueno, vos le decías el concepto anterior de externalidades o estos efectos potencialmente negativos y decir, bueno, ¿qué medidas puedo tomar para minimizarlos, evitarlos o compensarlos, ¿no? Entonces, eso es una buena guía, eso es un trabajo que se puede hacer y hay metodologías para poder identificar cuáles son los principales aspectos e impactos de una empresa y después tomar medidas al respecto. Y obviamente no es lo mismo y hay que ahí jerarquizar. Estos son de alto impacto, medio, bajo y a través de eso, bueno, armar con lo que son mis aspectos materiales un buen plan de trabajo. Y, por supuesto, como también comentaban recién, el tema de involucrar a todas las áreas de la empresa, que es un tema clave. O sea, esto no puede ser un tema de un área o de una comisión, tiene que ser realmente un tema transversal. Y también están organizaciones expertas, acá veo a Paola del Pacto Global, también está DERES, también están las empresas B. O sea, hay muchas organizaciones donde uno se puede arrimar y también estudios de abogado que los pueden acompañar para ir adelante y avanzar en esta línea, ¿no? Hay herramientas de autodiagnóstico donde se puede uno ver, bueno, cuán lejos estoy de mi potencial y poder ahí por lo menos focalizar. Yo creo que lo importante es decir, bueno, ir paso a paso y la verdad que nunca es un trabajo que decir, bueno, ahora llegué, sí, ahora soy una empresa 100% sostenible. No, es un camino, esto es un avanzar, es una mejora permanente. Entonces, creo que por ahí puede ser como una buena punta de entrada y hablar entre empresas. Yo creo que el tema de manejar casos, como recién veíamos, casos concretos, es muy inspirador y creo que el tema de hablar y contar los casos y las cosas que venimos haciendo, por más pequeñas o grandes que sean, no importa, pero a alguien le puede disparar, che, yo podría hacer algo parecido, ¿no? Entonces, hablemos de las cosas que hacemos también y eso de que no lo decimos porque si no pierde como ese valor, porque lo estoy diciendo, parece marketing, no. Hay que hablarlo porque si no es como que no se genera ese efecto contagio, esa ola que veíamos, ¿no? Gracias, Caro. Anaí, ¿cómo arrancamos en el proceso de ESG? Bueno, creo que Caro aportó mucho, el Pacto Global, el Sistema B ayudan mucho. Nosotros somos unos convencidos de que la sostenibilidad no es exclusiva de las grandes empresas y no siempre tiene que tener mucho costo. Y contrariamente a que muchas veces las empresas empezamos con la donación, con la filantropía, en realidad la sostenibilidad yo creo que empieza mucho por mirarnos hacia adentro y ver cómo yo en mi operación puedo mejorar. Y esto va desde un carrito que vende algo en la calle hasta lo que sea. Si yo tengo un estudio de abogados que usa mucho papel, algo tan simple como empezar a medir cuántos restos de hojas compro al año. ¿Qué procesos puedo digitalizar que hoy ya no necesitan esa práctica? ¿Qué procesos o qué impresiones sí se pueden usar en doble cara? Y después de implementar esas prácticas, medir cuántas resmas compro después de eso. O sea, doy este ejemplo porque creo que la sostenibilidad muchas veces, ese primer paso, a veces inicia con mirar mi operación y ver cómo puedo ser más eficiente. Tengo una oficina y hago una encuesta donde viven las personas de la oficina. Si hay varios que viven en una misma zona, ¿por qué no promovemos un carpool? ¿Por qué no vamos viendo? Tengo un carrito en la calle que vende jugos. Hoy doy, bueno, aquí se llaman pajitas, pitillos, no sé cómo lo llaman en Uruguay, que tienen plástico. ¿Qué pasa si pongo un cartel y digo, a partir de ahora cuidemos juntos el medio ambiente, ya no damos pitillos o puedes traer tu vaso y te hacemos un pequeño descuento?
Realmente la sostenibilidad muchas veces pasa por una eficiencia ambiental, que también es una eficiencia que hasta te puede ahorrar costos como empresa. Conocer otras experiencias, mirarnos hacia adentro, entender qué estamos haciendo y mirar que todo tiene un impacto. Cómo nos trasladamos, los materiales que usamos, las formas que hacemos, cómo tratamos al personal y a partir de ahí empezar a hacerlo. Y estoy de acuerdo con Carolina que siempre esto es un camino. Es muy difícil que una empresa pueda decir yo soy 100% sostenible. Y no importa desde dónde uno empieza, lo importante es que pueda empezar y avanzar en esto. Una vez que uno empieza y ve que esto no solamente puede hacerlo con baja inversión al principio, sino que también encuentra que otras empresas lo hacen, que hay experiencias. Creo que el Pacto Global aquí en Paraguay también comparte muchísimas ideas del sistema B. Y las empresas, creo que en esto es una competencia linda porque mostramos para que más empresas se sumen. Y creo que hay mucha apertura a compartir estas prácticas y empezar desde uno. Y ahí les cuento una práctica que nosotros tenemos que tal vez puedan servir a otros. Tenemos un comité que se llama Women in Beer. La industria cervecera es tradicionalmente muy masculina, teníamos poca participación femenina en puestos de liderazgo, entonces empezamos a trabajar la inclusión y diversidad en distintos comités y uno de ellos fue Women in Beer y empezamos a ver cuál era el problema. Y, por ejemplo, vimos que las licencias de maternidad no eran siempre suficientes y también vimos que no había muchas licencias de paternidad. Entonces fuimos con la pregunta detectando cosas que podíamos hacer para ser más atractivos para las mujeres. Extendimos hoy la licencia de maternidad, que es por ley en Paraguay, de 4 meses a 6 meses, y la licencia de paternidad de 14 días a 45 días. ¿Cuál fue el resultado? Hoy tenemos 100% de retorno de las madres que salen de licencia de maternidad. Empezamos a formar mujeres o a apoyar espacios de formación de mujeres para líneas industriales, porque aunque abríamos los puestos a hombres y mujeres, en las líneas industriales solo participaban hombres. Empezamos a hacer que las mujeres líderes de la compañía formen a otras mujeres para prepararla para puestos de liderazgo. Algunas de estas acciones tuvieron costo, otras no, pero lo que lograron es que en pocos años podamos aumentar la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo en la compañía. También esto nos impactó muchísimo en reputación corporativa, en otras cosas y en eficiencia y diversidad de los equipos. Yo creo que el mensaje aquí, Guillermo, de nuestra parte es mirar nuestra operación y ver cómo con pequeñas acciones podemos ir disminuyendo ese impacto y medirlo también. Genial, Anaí. Mil gracias, clarísimo. Caro, clarísimo. Y Vero también. Yo les quiero agradecer de nuevo a las tres por haber compartido con nosotros hoy. Creo que a través de estas experiencias que ustedes nos han contado y transmitido, podemos entender mucho mejor y con más claridad lo que implica en la práctica la implementación de estos conceptos a las empresas. Y también el valor que puede agregar a la empresa y a la sociedad misma. La sustentabilidad y los conceptos de ESG llegaron para quedarse, yo creo que no hay duda alguna de eso. Y me parece que esta conversación nos ayuda a todos a entender mejor lo que eso significa para nuestras empresas. Así que en honor al tiempo me despido, le paso la palabra de nuevo a Sebastián en Montevideo para responder algunas preguntas de la audiencia y luego dar cierre al evento. Muchas gracias a todos, saludos de Paraguay. Muchas gracias, Guille. No voy a honrar mi palabra, había dicho que íbamos a poner un tiempo para preguntas, pero estamos súper pasado el tiempo. Les agradezco a todos que se hayan quedado más de media hora. De hecho, Paola del Pacto Global me advirtió que esto iba a pasar. Yo, fiel a mi necedad, le dije que no iba a pasar, pero sí pasó. Pero nada, agradecerles muchísimo a todos los presentes, a los que se quedaron virtualmente. Voy a citar a Paola también. Los invitamos a hacer pequeños tractores de estos temas para contagiar a la gente, para arrastrarlos si es necesario, para que sumen a la conversación y a la acción. Y los esperamos en el próximo evento de Ferrer para seguir trabajando en estos temas juntos. Muchas gracias.